El tiempo había pasado, pero la ciudad seguía siendo la misma. Las calles de adoquines aún resonaban con los pasos apresurados de los estudiantes, y las luces cálidas de las farolas iluminaban las noches tranquilas. Para todos, la vida seguía su curso, pero para Sofía, el paso de los años trajo un peso que ni el éxito profesional había logrado aliviar. Habían pasado 5 años desde que ella se despidió de Daniel, y aún así, parecía estar en todas partes, en el parque donde solía caminar, en el café donde conversaron por última vez, en el sonido del viento que atravesaba los árboles de la universidad. Para Sofía, algunas cosas permanecieron inalteradas. Su carrera en la universidad prosperó, ahora era una profesora reconocida, con publicaciones aclamadas y frecuentes invitaciones a conferencias. A los ojos de todos, Sofía era una mujer realizada. Pero por la noche, cuando la ciudad se silenciaba, la soledad la visitaba, trayendo consigo memorias de Daniel. Era un lugar donde las historias se entrelazaban con la cotidianidad, y Sofía sabía que, a pesar de amar su ciudad y su carrera, había algo que faltaba. La universidad, con sus pasillos amplios y aulas llenas, era ahora el escenario de su soledad. Allí, Sofía era brillante, una profesora admirada y respetada, pero había momentos en que los susurros de los alumnos o el eco de pasos lejanos la hacían mirar por encima del hombro, como si esperara verlo. Él nunca estaba allí, pero su memoria parecía acechar cada rincón de aquel lugar. Un vacío que ningún éxito profesional podía llenar, pues en cada logro, ella se preguntaba, ¿y si Daniel estuviera aquí? En la superficie, Sofía tenía todo. Una carrera floreciente en la universidad, respeto de sus colegas, alumnos que la admiraban. Pero, cuando llegaba la noche y el silencio invadía su hogar, la verdad la consumía. El vacío dejado por Daniel era como una sombra que no podía apartar. Él había sido el único capaz de despertar algo que ningún triunfo académico podría sustituir, la sensación de estar completa. Intentó seguir adelante. Salía con amigos, incluso llegó a asistir a encuentros organizados por conocidos, pero nada parecía llenar el vacío que Daniel dejó. Cada sonrisa, cada gesto, cada toque le recordaba al único hombre que realmente había tocado su corazón. 5 años. Era tiempo suficiente para reconstruir una vida, pero Sofía no lograba dejar el pasado atrás. No había otro amor, porque nadie era como Daniel. Y, en el fondo, sabía que no quería olvidar. Lo que habían compartido era único, aunque había elegido el camino más seguro, algo en su corazón le decía que también había sido el más solitario. Mientras tanto, en otra ciudad, Daniel construía una nueva vida. Había asumido los negocios de la familia y se había convertido en un empresario exitoso. Estaba comprometido con Clara, una mujer brillante, carismática y siempre en movimiento debido a su trabajo en una ONG internacional. Clara era el tipo de persona que iluminaba cualquier ambiente y parecía completar a Daniel de manera perfecta. Pero, en el fondo, él sabía que una parte de sí aún pertenecía al pasado. Pocos sabían ellos que el destino estaba a punto de cruzar sus caminos nuevamente. Algo más grande que el tiempo y la distancia estaba por suceder, y descubrirían que algunas historias nunca terminan verdaderamente. El retorno de Daniel. El teléfono sonó temprano, interrumpiendo la tranquila mañana de Daniel. Contestó sin dudar, esperando más una llamada rutinaria sobre los negocios de la familia. Sin embargo, la voz preocupada de su madre hizo que su corazón se acelerara. Daniel, tu padre no está bien. Está en el hospital, y los médicos no saben cuánto tiempo le queda. Deberías venir. Daniel permaneció en silencio durante unos instantes, intentando procesar las palabras. A pesar de las diferencias que siempre existieron entre él y su padre, la noticia lo impactó profundamente. Estaré allí lo más rápido posible, respondió, su voz firme. Poco después de colgar, encontró a Clara en la sala, ajustando su maleta para otro viaje de trabajo. Ella era una mujer práctica y decidida, cualidades que siempre admiró en ella. Clara, comenzó él, mientras ella cerraba el zipper de la maleta, necesito hablar contigo. Ella lo miró, dándose cuenta del tono serio de su voz. ¿Qué pasó? Mi padre está en el hospital. La situación es grave, y mi madre me pidió que volviera a la ciudad. Voy a necesitar pasar algunos días allí.
Clara se detuvo por un momento, analizando la situación. Entiendo. Necesitas ir. Pensé que tal vez podrías ir conmigo, dijo él, dudoso. Clara sacudió la cabeza, una sonrisa suave en su rostro. Me encantaría estar a tu lado, pero ¿sabes cómo está mi agenda ahora? Este viaje es importante para el proyecto, y el equipo depende de mí. Daniel asintió, comprendiendo, pero sintiéndose un poco frustrado. Está bien. Solo, avísame si necesitas algo. Sé que este tipo de situaciones puede ser difícil. Ella se acercó y le tomó la mano. Todo va a estar bien, Daniel. Solo cuida lo que sea necesario allá, y hablamos cuando regreses. Se despidieron, y Daniel sintió la mezcla de alivio y tensión que siempre acompañaba momentos como ese. Mientras Clara seguía con su agenda, él arregló sus cosas rápidamente y partió. El regreso a la ciudad, la carretera parecía interminable, y cada kilómetro recorrido traía a la mente recuerdos que Daniel preferiría mantener enterrados. La ciudad donde creció parecía congelada en el tiempo, con sus calles conocidas y paisajes familiares. Pero, al pasar por la universidad, el peso de los recuerdos de Sofía se volvió ineludible. En el hospital, encontró a su madre en la sala de espera. Su rostro cansado mostraba el impacto de la situación. Él está estable, pero los médicos no pueden garantizar nada, dijo ella, antes de abrazarlo. Daniel pasó los días siguientes dividiéndose entre conversaciones con los médicos y momentos al lado de su padre, que ahora parecía más frágil de lo que jamás había imaginado. La tensión de la situación lo hacía perderse en pensamientos. Y, inevitablemente, esos pensamientos lo llevaban a Sofía. Fue en una pausa, mientras caminaba por el parque cercano al hospital para aclarar la mente, que lo inesperado ocurrió. A lo lejos, Daniel vio una figura familiar, Sofía. Ella estaba sentada en un banco, concentrada en un libro. Por un momento, el mundo a su alrededor pareció desaparecer. Su corazón se aceleró, y se quedó inmóvil, contemplando si debía acercarse. El destino parecía estar jugando con él una vez más, trayendo de vuelta a la persona que había intentado olvidar durante tanto tiempo. El reencuentro. Sofía adoraba las tardes tranquilas en el parque cercano a la universidad. Era uno de los pocos lugares donde podía desconectarse de la rutina y de las presiones de su carrera. Con un libro en las manos, se sentó en su banco preferido, rodeada por el sonido de las hojas al viento y el canto distante de los pájaros. Mientras leía, su mente divagaba, pero no esperaba que, ese día, el pasado volviera a llamar a su puerta. Al otro lado del parque, Daniel caminaba lentamente, tratando de aclarar sus pensamientos tras otra tarde difícil en el hospital. Miraba al suelo, perdido en recuerdos, hasta que levantó la vista y la vio. Por un momento, pensó que era una alucinación. Sofía estaba allí, tan real como en sus recuerdos. Su cabello se movía suavemente con el viento, y el mismo brillo de enfoque en su mirada mientras leía era inconfundible. Su corazón se aceleró. Dudó, pero algo lo impulsó a acercarse. Cuando estaba a pocos pasos de distancia, ella levantó la vista, sintiendo su presencia. Sus miradas se encontraron, y el tiempo pareció detenerse. ¿Daniel?, dijo ella, casi en un susurro, el choque y la emoción invadiendo su voz. Sofía, respondió él, con una sonrisa a medias que escondía su propia turbulencia interna. Por unos segundos, se quedaron en silencio, solo mirándose, como si intentaran entender lo que ese momento significaba. No sabía que estabas en la ciudad, dijo Sofía, cerrando el libro y dejándolo a un lado, intentando parecer casual, aunque su corazón latía desbocado. Regresé hace unos días. Mi padre está en el hospital, respondió él, todavía con los ojos fijos en ella. Lo siento mucho, dijo ella, con sinceridad, sin saber exactamente cómo continuar. Gracias. Es extraño, estar aquí de nuevo, después de tanto tiempo. ¿Y cómo estás?, preguntó ella, su voz más suave pero cargada de una mezcla de preocupación y curiosidad. Daniel suspiró, sentándose en el banco a su lado. Sobreviviendo, creo. ¿Y tú? Pareces estar bien.
Sofía sonrió levemente, aunque había algo melancólico en su expresión. Mi carrera va muy bien, sí. Pero sabes, no todo en la vida se trata de trabajo. Ambos rieron levemente, una risa breve pero llena de significado. El peso de las palabras no dichas flotaba entre ellos. Sabes, pasé mucho tiempo tratando de olvidar esta ciudad, dijo él, después de un momento de silencio. Pero tiene una forma curiosa de recordarte lo que es importante. Sofía desvió la mirada, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo crecer dentro de ella. Quizás el tiempo no sea tan bueno para borrar ciertas cosas, respondió ella, su voz casi inaudible. Daniel la miró con intensidad, como si intentara descifrar sus pensamientos. Algunas cosas no deben ser borradas, Sofía. Ella sintió el peso de sus palabras y comprendió que la chispa que habían compartido seguía allí, ardiendo en algún lugar, a pesar de todo. Debería irme, dijo ella, levantándose abruptamente, como si el momento fuera demasiado para soportar. Sofía, espera, dijo Daniel, sujetando suavemente su brazo, la urgencia en su voz clara. Ella se detuvo, pero no se giró, tratando de contener la ola de emociones que amenazaba con desbordarse. No vine aquí para complicar tu vida. Solo, es bueno verte. Aunque sea por un momento. Sofía finalmente se giró, su mirada reflejando la batalla interna que enfrentaba. También es bueno verte, Daniel. Y con eso, se alejó, dejándolo sentado en el banco, observando mientras ella desaparecía entre los árboles del parque. Daniel permaneció inmóvil, su corazón aún acelerado mientras los últimos vestigios de Sofía se desvanecían de su vista. El encuentro lo había dejado descolocado, no solo por los recuerdos que había traído, sino por las preguntas que ahora gritaban en su mente. Pasó la mano por su cabello, frustrado. Clara, ¿qué estoy haciendo?, pensó, sintiendo el peso de la culpa sobre él. Clara era todo lo que cualquier persona podría desear, inteligente, amable, una pareja de vida estable y confiable. Pero estar allí, con Sofía, había removido algo profundo, algo que intentaba enterrar desde hacía años. Respiró hondo y miró al cielo, ahora teñido de tonos anaranjados y rosados. La respuesta no vendría fácilmente, pero una cosa estaba clara, Sofía aún tenía un espacio en su corazón que ni el tiempo ni Clara habían logrado borrar. Mientras caminaba de regreso al hospital, las emociones conflictivas lo acompañaban, una mezcla de arrepentimiento, esperanza y miedo sobre lo que el futuro podría traer. La visita al hospital. Los días siguientes al reencuentro en el parque estuvieron marcados por una inquietud que Sofía no podía ignorar. Revivir ese momento, ver a Daniel tan de cerca nuevamente, trajo a la superficie sentimientos que había tratado de enterrar durante años. Saber que su padre estaba en el hospital solo intensificaba esa sensación. Después de muchas noches reflexionando, Sofía decidió que necesitaba hacer algo. Después de todo, incluso después de todo, aún le importaba Daniel. Y sabía lo solitarios que podían ser momentos difíciles como ese. Al final de la tarde, tras terminar sus clases, Sofía tomó el coche y condujo hasta el hospital. El olor a desinfectante y el silencio interrumpido por los pasos rápidos de los enfermeros la pusieron nerviosa. No sabía exactamente qué diría a Daniel, pero sentía que debía estar allí. En la recepción, preguntó por la habitación de su padre. La recepcionista miró el registro y le informó. Está en la habitación 308, pero puede que esté acompañado. Sofía agradeció y siguió por el pasillo, su corazón acelerado. Cuando llegó a la puerta entreabierta, escuchó la voz de Daniel dentro. Va a estar bien, papá. Estoy aquí ahora. Respiró hondo y llamó suavemente a la puerta antes de entrar. Daniel se volvió, y la sorpresa en su rostro fue evidente. ¿Sofía? Hola, Daniel. Yo, pensé que podrías necesitar algo, y quise venir a verte. Daniel parpadeó, como si aún estuviera procesando su presencia allí. Es, claro. Entra, por favor. Sofía entró en la habitación, sintiéndose un poco fuera de lugar. El padre de Daniel estaba acostado, pálido, pero con los ojos abiertos y una sonrisa débil en el rostro. ¿Quién es esta, hijo?, preguntó él,
con voz baja pero curiosa. «Esta es Sofía, una vieja amiga», respondió Daniel, desviando la mirada. Sofía sonrió educadamente y se acercó a la cama. «Es un placer conocerte. Espero que te estés recuperando bien». «Cualquier amiga de Daniel es bienvenida aquí», dijo el padre, con un tono amable. Mientras los dos intercambiaban algunas palabras, Daniel permaneció en silencio, observando. Ver a Sofía allí, interactuando con su padre, le trajo una mezcla de emociones que no podía explicar. Después de unos minutos, el padre de Daniel cerró los ojos para descansar, y los dos salieron del cuarto, caminando juntos por el corredor. «No tenías que venir, pero, gracias», dijo Daniel, finalmente rompiendo el silencio. «Quería venir. Sé que momentos así no son fáciles, y pensé que tal vez necesitarías a un amigo». Daniel esbozó una pequeña sonrisa, pero había algo melancólico en ella. «Sigue siendo raro verte aquí, después de tanto tiempo». «Para mí también. Pero, algunas cosas nunca cambian, Daniel. Aún me importas». Antes de que pudiera responder, su celular vibró. Miró la pantalla y se tensó. Era un mensaje de Clara: «¿Cómo van las cosas en el hospital? Avísame si necesitas algo». Sofía notó el cambio en su expresión. «¿Está todo bien?». Daniel dudó un momento antes de guardar el celular en el bolsillo. «Sí. Solo asuntos de la familia. Nada importante». Sofía asintió, pero no dejó de percibir su incomodidad. Mientras caminaban hacia la salida, sintió que había mucho más sucediendo en la vida de Daniel de lo que él estaba dispuesto a admitir. Y, por más que el reencuentro estaba cargado de emoción, Sofía no tenía idea de lo que le esperaba. Encuentros inesperados. El parque al atardecer. 2 días después, Sofía estaba caminando por el parque cuando, a lo lejos, avistó a Daniel sentado en un banco, con las manos en el rostro. Parecía perdido en pensamientos. Sin dudar, se acercó. «¿Daniel?». Él levantó la mirada, sorprendido. «Sofía. Hola. ¿Está todo bien? Pareces preocupado». Él suspiró, dando espacio para que ella se sentara a su lado. «Mi padre no está mejorando. Es difícil, ¿sabes? Estar aquí, volver a lugares que traen tantos recuerdos, mientras intento lidiar con todo esto». Sofía puso la mano en su hombro, en un gesto reconfortante. «No tienes que pasar por esto solo. Estoy aquí, si necesitas». Daniel la miró, y por un instante, el peso en sus ojos pareció disminuir. «Gracias, Sofía. Eso significa mucho». Se quedaron en silencio, observando el sol ponerse en el horizonte. El momento era simple, pero para Sofía, parecía una oportunidad de recuperar algo que pensaba haber perdido para siempre. La librería antigua. Una tarde, Sofía fue a una librería en el centro de la ciudad para buscar un regalo para un amigo. Mientras hojeaba las estanterías, escuchó una risa familiar. Se dio la vuelta y vio a Daniel en la sección de ficción, sosteniendo un libro. «No lo puedo creer. ¿Me estás siguiendo, Daniel?». Bromeó y ya. «Yo podría decir lo mismo de ti, Sofía», respondió él, sonriendo. Terminaron discutiendo sobre libros que les gustaban, recordando conversaciones que habían tenido en el pasado. «Aún amas la literatura tanto como antes», comentó él, observándola con admiración. «Siempre». «¿Y tú? ¿Sigues leyendo?». «No tanto como debería, pero tal vez necesite a alguien que me recuerde por qué es importante». Había un destello de algo no dicho en sus ojos, y Sofía sintió que su corazón se aceleraba. El día en la feria de la ciudad. En un fin de semana, la feria anual de la ciudad atrajo a Sofía. Caminaba entre los puestos, admirando los colores y los aromas, cuando oyó a alguien llamarla. «Sofía». Se dio la vuelta y vio a Daniel, cargando una bolsa llena de frutas. «No sabía que te gustaban las ferias», comentó ella, sonriendo. «Mi madre pidió que viniera. Pero está bien estar aquí».
Es un poco de normalidad en medio de todo. Pasaron un tiempo juntos, explorando los puestos. Daniel compró flores y se las entregó. Para alegrar tu día, dijo él, sonriendo. Sofía sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Cada gesto de él parecía decir que había espacio para algo más entre ellos. Mientras estos encuentros acercaban a los dos, Daniel comenzaba a sentirse dividido. Aún no había mencionado a Clara a Sofía, y la culpa crecía con cada momento que pasaban juntos. Pero algo en él se resistía a contar. Tal vez era el miedo a perder a Sofía de nuevo, o tal vez la confusión sobre lo que realmente sentía. Sofía, por otro lado, veía estos encuentros como señales de que todavía había algo entre ellos. La idea de reconquistarlo parecía más posible con cada día que pasaba. Lo que no sabía era que, pronto, la realidad de Clara se interpondría entre ellos, sacando a la luz las elecciones que Daniel necesitaba hacer. La sala de espera del hospital. Daniel estaba sentado en una de las sillas, mirando su teléfono, cuando su madre se acercó con una expresión seria. Se sentó a su lado, sosteniendo una taza de café, pero no hizo ningún intento de dársela. ¿Podemos hablar?, preguntó ella, en un tono firme. Daniel suspiró, ya anticipando lo que estaba por venir. Claro. ¿Qué pasa ahora? Supe que andas viendo a esa chica de nuevo. Sofía, ¿verdad? Daniel frunció el ceño y dejó el teléfono a un lado. No es lo que piensas, madre. Ella vino a visitar a papá. Eso fue todo. ¿De verdad?, replicó ella, cruzando los brazos. Porque, honestamente, Daniel, parece que te estás dejando llevar por sentimientos del pasado. ¿Y si lo estoy? No veo problema en eso. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando, pero manteniendo el tono de reproche. Sabes cuánto siempre apoyé tus decisiones, especialmente en relación con los negocios de la familia. Pero Sofía no es el tipo de persona que encaja en la vida que estamos construyendo. Daniel la miró, irritado. ¿Por qué no? ¿Solo porque es mayor que yo? Esa es una parte, sí. Pero no solo eso, dijo ella, en un tono calculado. Ella es profesora, Daniel. No tiene las mismas ambiciones o conexiones que Clara. Necesitas a alguien a tu lado que complemente tu papel en los negocios, que eleve tu posición, no alguien que te ate al pasado. Daniel sintió que la sangre le hervía, pero intentó mantener la calma. Madre, no todo en la vida se reduce a negocios o a mantener las apariencias. Ella sacudió la cabeza, impaciente. Tal vez no para ti. Pero para esta familia, sí. ¿Y si crees que la gente no va a comentar sobre ti dejando a una mujer como Clara, que es brillante y bien relacionada, para volver con alguien como Sofía? Estás siendo ingenuo. Daniel se levantó, incapaz de quedarse sentado ante tanta hostilidad. No soy una extensión de tu reputación, madre. Honestamente, estoy cansado de siempre tener que vivir de acuerdo con lo que es mejor para la familia. Ella lo siguió con la mirada, pero mantuvo un tono frío. Puedes decir lo que quieras, Daniel. Pero si sigues alimentando esta relación con Sofía, estarás arriesgando todo por lo que hemos trabajado. Y, al final, ella no será capaz de darte lo que realmente necesitas. ¿Y qué es lo que realmente necesito, madre?, preguntó él, con sarcasmo. Ella suspiró profundamente antes de responder. Estabilidad. Respeto. Alguien que construya a tu lado, no alguien que traiga más complicaciones. Daniel permaneció en silencio por un momento, su expresión endurecida. Gracias por el café, madre. Pero creo que ya he escuchado suficiente. Salió, dejándola sentada sola, con el peso de la discusión pendiendo entre ellos. Mientras caminaba por el pasillo, se sentía aún más dividido, luchando entre sus emociones y las expectativas que parecían sofocarlo. El cuarto de hotel. Daniel estaba sentado en la cama del hotel, el silencio absoluto contrastando con la tormenta de pensamientos en su mente. La luz amarillenta de la lámpara al lado iluminaba el ambiente de forma suave,
mientras el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas creaba un ritmo constante. Sostenía el celular en las manos, su pulgar pasando por la pantalla hasta detenerse en una foto. Era una foto de Clara. Tomada durante un viaje reciente, ella estaba sentada en una cafetería con el rostro iluminado por el sol de la mañana. Su sonrisa era tan espontánea, tan genuina, que siempre lo hacía sentir más ligero. Con Clara, todo parecía correcto. Fácil. Pero ahora, mientras miraba la imagen, Daniel sentía el peso de las memorias recientes acumulándose. Sofía. Ella había vuelto a su vida de una manera que no esperaba, y con ella vino todo el torbellino de emociones que intentaba enterrar hacía años. Bloqueó la pantalla del celular y lo lanzó al lado, apoyando los codos en las rodillas y enterrando el rostro en las manos. Sofía parecía más fuerte ahora, más segura de sí misma, pero no podía borrar de su mente el hecho de que, cuando tuvieron su oportunidad, ella eligió la carrera, eligió lo que era seguro. ¿Y si lo hiciera de nuevo? La voz de su madre resonaba en su mente. Ella no será capaz de darte lo que realmente necesitas. Clara, sí. Su madre podía ser implacable, pero ¿esta vez se estaba equivocando? Sofía ya había demostrado que, cuando estaba bajo presión, elegía lo que parecía ser más estable. Clara, por otro lado, siempre había estado a su lado. Ella comprendía su vida, sus compromisos, sus elecciones. Era fácil estar con ella. Pero fácil no siempre era suficiente. Con Clara, faltaba esa chispa, ese sentimiento incontrolable que Sofía despertaba en él. Tomó el celular nuevamente, desbloqueó la pantalla y se quedó mirando la foto de Clara. Clara nunca haría eso conmigo, pensó, intentando convencerse. Pero el pensamiento no lo confortaba, porque sabía que la cuestión no era solo Clara. Era Sofía. Sofía, que parecía tan esperanzada en el parque. Sofía, que ahora reaparecía en momentos inesperados, como si el destino estuviera jugando con él. Pero, ¿sería justo confiar en alguien que ya había elegido dejarlo antes? ¿Alguien que quizás lo hiciera de nuevo? Soltó un suspiro pesado y lanzó el celular sobre la mesa de noche. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró para sí mismo, pasándose las manos por el cabello. La lluvia afuera continuaba cayendo, trayendo un clima melancólico al cuarto. Se levantó y caminó hasta la ventana, observando las luces de la ciudad reflejándose en las gotas de agua que escurrían por el vidrio. ¿Y si Sofía era diferente ahora? Quería creerlo, pero el miedo de revivir el dolor del pasado lo mantenía paralizado. Quizás su madre tenía razón. Quizás Clara era el camino más seguro. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de él susurraba que el verdadero amor nunca venía sin riesgos. Y allí, mirando el horizonte nublado, Daniel se dio cuenta de que la verdadera elección que necesitaba hacer no era solo entre Clara y Sofía. Era entre el confort de la seguridad y el coraje de enfrentar lo desconocido. El apartamento de Ana. Sofía estaba sentada en el sofá de la sala de Ana, con una taza de té caliente entre las manos. El aroma suave de manzanilla llenaba el ambiente, pero el sonido más notorio era la risa dulce de una niña proveniente de la habitación contigua. Luisa tiene energía hoy, comentó Sofía, sonriendo al escuchar la risa de la hija de Ana. Ana rió, mientras organizaba algunos juguetes esparcidos por la sala. Siempre la tiene. Parece que se volvió aún más activa desde que comenzó a ir a la escuela. Sofía miró a su alrededor, absorbiendo los detalles del hogar de su amiga. Las fotos enmarcadas en la pared mostraban a Ana, su esposo y Luisa en momentos felices, un viaje a la playa, un picnic en el parque, sonrisas que desbordaban amor y contento. «Tienes suerte, ¿sabías?», dijo Sofía, sin darse cuenta de que lo había dejado escapar en voz alta. Ana se detuvo de organizar los juguetes y miró a su amiga, con una sonrisa comprensiva. «¿Suerte?», Sofía suspiró, gesticulando hacia el apartamento a su alrededor. «Tu matrimonio, tu hija, esta vida que tienes. Parece tan perfecta». Ana se sentó al lado de Sofía, sosteniendo una de sus manos. «Sofía, la vida nunca es perfecta. Amo a mi familia, y sí, soy muy feliz.
Pero eso no significa que no tengamos nuestros desafíos. Cada elección que hicimos, cada sacrificio, nos trajo hasta aquí. Sofía asintió, pero aún había un brillo de melancolía en sus ojos. Es que, a veces, me pregunto si tomé las decisiones correctas, ¿sabes? Miro hacia ti y veo todo lo que siempre quise, pero que nunca tuve el valor de buscar. Ana apretó la mano de Sofía con firmeza, mirándola con ternura. ¿Qué quieres, Sofía? ¿De verdad? Sofía desvió la mirada, su corazón apretándose. Quiero tener a alguien. Quiero construir algo que me haga sentir completa. Pero cada vez que pienso en eso, me acuerdo de Daniel. El nombre de él flotó en el aire como un peso que ambas sintieron. Quizás aún haya tiempo para eso, Sofía. Pero necesitas estar dispuesta a luchar. El sonido de pasos pequeños interrumpió la conversación, y Luisa apareció en la sala con una sonrisa que derretía corazones, corriendo hacia el regazo de Ana. Sofía observó la escena con una mezcla de alegría por su amiga y una punzada de envidia silenciosa. Mientras Ana abrazaba a su hija, Sofía no pudo evitar pensar en cómo sería tener algo así para llamar suyo. Y en ese momento, decidió que ya no quería vivir con arrepentimientos. El enfrentamiento con la madre de Daniel. Sofía ajustó la correa de su bolso en el hombro mientras caminaba por el silencioso pasillo del hospital. Su corazón latía rápido, una mezcla de ansiedad y determinación guiando cada paso. Había ensayado las palabras innumerables veces en su mente. Estaba lista para decirle a Daniel que quería intentar de nuevo, que no quería seguir viviendo con arrepentimientos. Al acercarse a la habitación del padre de Daniel, vio una figura familiar salir. Era la madre de él, elegante como siempre, con el rostro marcado por una expresión severa que Sofía tanto recordaba. La mujer la vio de inmediato y se detuvo en el pasillo, con la mirada fija y evaluadora. Sofía, dijo la madre de Daniel, su voz controlada, pero con un tono que dejaba claro que la conversación no sería amistosa. Señora Martínez, respondió Sofía, tratando de mantener la compostura. La madre de Daniel cruzó los brazos y inclinó levemente la cabeza, como si estuviera examinando a Sofía de arriba a abajo. ¿Qué haces aquí? Sofía respiró hondo, intentando no dejarse intimidar. Vine a visitar al padre de Daniel y hablar con él. Una sonrisa fría apareció en los labios de la mujer. ¿Hablar con él? ¿Y qué exactamente tienes que decir, Sofía? Sofía dudó por un momento, pero decidió ser honesta. Quiero hablar sobre nosotros, sobre lo que vivimos. Creo que aún hay algo entre Daniel y yo. La madre de Daniel soltó una risa seca, moviendo la cabeza. Algo entre ustedes. Sofía, sé que crees en eso. Pero seré directa, no perteneces a la vida de Daniel. ¿Y por qué no? Porque soy mayor. Porque no soy parte de su red de negocios. Replicó Sofía, intentando mantener la calma. La mujer dio un paso adelante, acercándose lo suficiente para que su voz sonara baja, pero cortante. Porque ya lo dejaste una vez, Sofía. Porque, cuando las cosas se pusieron difíciles, elegiste tu carrera en vez de él. Y porque, ahora, él tiene a Clara. Una mujer que lo apoya, que entiende la responsabilidad que él carga y que, a diferencia de ti, nunca lo pondría en segundo plano. Sofía quedó paralizada en el pasillo del hospital, las palabras de la madre de Daniel resonando en su mente. Clara, la prometida. El peso de la revelación parecía comprimir su pecho, haciendo que respirar fuera difícil. Intentó disimular su sorpresa ante la mujer frente a ella, pero sabía que no estaba siendo convincente. Clara, murmuró, intentando asimilar el nombre. La madre de Daniel cruzó los brazos, su mirada llena de una satisfacción fría. Sí, Clara. Una mujer que entiende el papel de Daniel en la familia, que sabe lo que significa construir algo sólido y respetable. Sofía desvió la mirada, sintiendo que las palabras la cortaban como cuchillas. Una parte de ella se preguntaba, ¿por qué no me lo contó? Durante todos los encuentros recientes, en las conversaciones, en las sonrisas compartidas, Daniel nunca mencionó estar comprometido. Nunca dijo que había alguien en su vida.
Sofía sintió una ola de dolor y confusión. No era solo tristeza, era un sentimiento de traición silenciosa. Él nunca habló de esto, dijo ella, más para sí misma que para la madre de Daniel. No es sorprendente, replicó la mujer, con una leve inclinación de cabeza. Daniel siempre ha sido generoso con las personas que considera importantes, incluso cuando esas personas ya no tienen lugar en su vida. Sofía levantó la mirada, encontrando la de la madre de Daniel. Quizás no habló porque aún hay algo entre nosotros, replicó, con un coraje que ni siquiera sabía que poseía. La mujer soltó una risa seca. O quizás no habló porque estaba tratando de proteger tus sentimientos. Pero ahora lo sabes. Daniel está comprometido. Y su vida ya está trazada. Con eso, la madre de Daniel se fue, dejando a Sofía sola en el pasillo. Se apoyó en la pared, sintiendo que sus piernas flaqueaban. ¿Por qué no me lo contó? Esa pregunta martillaba en su mente. Daniel siempre había sido directo, honesto incluso cuando las verdades eran difíciles de escuchar. Entonces, ¿por qué ocultar algo tan significativo? El nombre, Clara, era ahora una presencia constante, como un espectro que amenazaba con borrar cualquier esperanza que Sofía aún albergaba. Pero, al mismo tiempo, había algo que no podía ignorar, los momentos que habían compartido en los últimos días, la forma en que él la miraba, como si aún hubiera algo no resuelto entre ellos. ¿Acaso dudó porque aún siente algo por mí? La posibilidad era tan dolorosa como esperanzadora. Sofía sabía que debería irse, pero en lugar de eso, se dirigió lentamente hacia la puerta del cuarto del padre de Daniel. Solo una conversación más. Solo para entender, murmuró para sí misma, tratando de encontrar fuerzas para seguir adelante. Llamó a la puerta, el corazón pesado y la mente inundada de dudas. Sofía sabía que lo que estaba a punto de hacer era arriesgado, pero necesitaba respuestas. No podía permitir que las palabras de su madre fueran la última verdad que escuchara. Respiró hondo antes de abrir la puerta. Al entrar en la habitación, encontró a Daniel sentado junto a la cama de su padre, que parecía estar dormido. Él levantó la mirada al escuchar el sonido de la puerta, al verla, una mezcla de sorpresa y algo que parecía culpa pasó por su rostro. «Sofía, ¿qué haces aquí?», preguntó, levantándose y acercándose a ella. Ella cerró la puerta detrás de sí, tratando de controlar la avalancha de emociones que amenazaba con desbordarse. «Necesitamos hablar, Daniel», dijo ella, sin rodeos. Daniel miró a su padre, que seguía durmiendo, y gesticuló para que salieran al pasillo. Afuera, el silencio del hospital era casi opresor, interrumpido solo por el sonido distante de pasos y voces bajas. Cruzó los brazos, como si se estuviera preparando para una tormenta. «¿Qué pasó?», preguntó él, con voz cautelosa. Sofía lo miró, intentando descifrar su expresión. «Tu madre me contó», comenzó ella, sintiendo la garganta apretarse. «Sobre Clara. Sobre tu compromiso». Daniel cerró los ojos por un instante, soltando un suspiro pesado. «Sofía, iba a contarte. Solo, no sabía cómo». «¿No sabías cómo?», repitió ella, con un toque de amargura en la voz. «Tuviste tantas oportunidades, Daniel. En el parque, en el café, el día de la librería. ¿Por qué no me lo dijiste?». Él pasó la mano por su cabello, visiblemente incómodo. «Porque no quería lastimarte. No quería que pensaras que...». ¿Qué? Interrumpió Sofía, su voz cargada de emoción. «Que aún siento algo por ti». «Porque yo siento, Daniel. Y vine aquí hoy porque estaba decidida a decirte esto. Quiero intentar de nuevo, estoy dispuesta a luchar por nosotros». Daniel permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. Sus palabras la golpearon como un puñetazo, pero él no sabía cómo responder. «Pero ahora, todo lo que consigo pensar es, ¿por qué me ocultaste esto? ¿Fue para protegerme o porque, en el fondo, tú también sientes algo?», continuó Sofía, con la voz más baja, casi un susurro. Finalmente, él levantó la mirada, y había un destello de conflicto en sus ojos. «Sofía, yo
Clara es increíble. Ella me entiende, me apoya. Y yo la amo. Al menos, eso pensaba, reflexionó. Pero, desde que te vi de nuevo, todo cambió. Es como si estuviera viviendo dos vidas, y ninguna de ellas tiene sentido ahora. Sofía sintió que el pecho se le oprimía. Escuchar a Daniel decir que amaba a Clara fue como un golpe que destrozó todas las esperanzas que había tenido de revivir ese amor. En un instante, el futuro que tanto había soñado se desvaneció, dejando solo un vacío doloroso. Daniel respiró hondo, como si intentara encontrar las palabras adecuadas, y dijo, no sé, Sofía. Mi cabeza es un caos, y toda esta situación con mi padre ha sido una carga enorme. Además, fuiste tú quien renunció a nosotros. Elegiste alejarte, tú fuiste quien no tuvo el valor de luchar por mí. Sofía se sintió mareada. ¿Cómo tenía el valor de acusarla de esa manera? Sin embargo, asintió, retrocediendo un paso. Aunque quería decir más, se dio cuenta de que el momento no era suyo. Era de él. Daniel necesitaba enfrentar sus propios sentimientos. Espero que encuentres tu respuesta, Daniel, dijo ella, antes de girar y caminar hacia la salida. Él se quedó parado en el pasillo, observando cómo ella se alejaba, sintiendo que, una vez más, ella se estaba escapando de su vida. Pero, esta vez, sabía que la elección era suya, y solo suya. El peso de las palabras. La noche había caído, pero Sofía aún estaba sentada en el sofá de la sala, el ambiente iluminado solo por la luz tenue de una lámpara. El sonido del reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, pero ella no podía moverse, como si estuviera atrapada en sus pensamientos. El encuentro con Daniel en el hospital había sido un golpe. Sus palabras, llenas de incertidumbre y dolor, resonaban en su mente. Fuiste tú quien no tuvo el valor de luchar por mí. Cerró los ojos, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. Tenía razón. Ella había elegido el camino más seguro, alejándose por miedo a perder todo lo que había construido. Pero, ¿y ahora? Tenía todo lo que quería en su carrera, pero aún así se sentía vacía. Sofía miró la mesa de centro, donde un pequeño marco con una foto antigua de sus padres capturó su atención. Siempre habían sido su ejemplo de fuerza y unión. Entonces, ¿por qué no podía luchar por lo que quería? Y Clara. El nombre de la prometida de Daniel surgió como un peso insoportable. Pensar que él tenía a otra persona, alguien que parecía encajar perfectamente en su vida, la hacía cuestionar aún más sus elecciones. ¿Por qué no me lo contó antes? El pensamiento la consumía. ¿Tenía vergüenza? ¿O será que, en el fondo, aún había algo entre ellos, algo que él tampoco sabía cómo manejar? Se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad parpadeando a la distancia. Respiró hondo, intentando organizar sus sentimientos. Una parte de ella quería rendirse, aceptar que Daniel había seguido adelante. Pero otra parte, una parte que no podía silenciar, todavía creía que había una oportunidad. ¿Y si hubiera hecho las cosas de manera diferente? Sofía sabía que no podía cambiar el pasado, pero aún había una pregunta que no la dejaba en paz, ¿y si le mostraba a Daniel que había cambiado? Que ahora estaba dispuesta a luchar por él, incluso si era demasiado tarde. Mientras esas ideas hervían en su mente, Sofía sintió una mezcla de determinación y miedo crecer dentro de ella. La decisión de Daniel no estaba en sus manos, pero al menos podía mostrarle que estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Tomó su celular de la mesa al lado y abrió la aplicación de mensajes. El nombre de Daniel estaba allí, en la parte superior de sus conversaciones recientes. Comenzó a escribir, pero las palabras no venían. Después de unos minutos mirando la pantalla, borró el texto y dejó el teléfono de lado. Mañana, murmuró para sí misma. Mañana decidiré qué hacer. Con eso, Sofía apagó las luces y se fue a su habitación. Pero incluso en la oscuridad, mientras miraba al techo, las imágenes de Daniel y sus palabras seguían atormentándola. Fuiste tú quien no tuvo el valor de luchar por mí. Esa frase resonaba, desafiándola a probar que él estaba equivocado. Sala de los profesores.
La sala de descanso de la universidad estaba casi vacía, excepto por Sofía y Ana, que ocupaban una mesa cerca de la ventana. El sol de la tarde iluminaba el ambiente, pero Sofía apenas lo notaba. Sostenía una taza de té en las manos, que se enfriaba mientras miraba el líquido, perdida en sus pensamientos. Ana entró en la sala con una pila de papeles, y al ver a Sofía, frunció el ceño. «Tienes esa cara desde la última vez que hablamos». «¿Qué pasó?», preguntó Ana, tirando de una silla y sentándose frente a ella. Sofía soltó un profundo suspiro, finalmente levantando la mirada. «Fui al hospital, Ana. A hablar con Daniel». Ana abrió los ojos como platos y dejó los papeles a un lado, cruzando los brazos en un gesto de atención. «¿Y cómo fue?». «Antes de poder llegar hasta él, me encontré con su madre en el pasillo», comenzó Sofía, su voz cargada de frustración y dolor. Ana hizo una mueca. «Eso no parece haber terminado bien». «No terminó», respondió Sofía, con una risa sin humor. «Ella me dijo que no pertenezco a la vida de Daniel. Que ya tiene a Clara, su prometida». Ana quedó boquiabierta, su expresión de sorpresa mezclada con indignación. «¿Está comprometido?». Sofía asintió, apretando la taza entre las manos. «Sí». «Y nunca me lo dijo, Ana». «Nada. Todos esos encuentros, todas esas conversaciones, él no dijo una palabra sobre Clara». Ana respiró hondo, como si intentara controlar su propia ira. «¿Y qué hiciste?». «Fui a hablar con él de todos modos», admitió Sofía, mirando por la ventana. Ana se inclinó hacia adelante, intrigada. «¿Y qué te dijo?». Sofía mordió el labio, dudando un instante antes de responder. «Dijo que no sabía cómo decírmelo. Que estaba confundido, y que fui yo quien renunció a nosotros». Ana bufó, cruzando los brazos nuevamente. «¿Él dijo eso? ¿Después de esconder que estaba comprometido?». «Dijo. Y lo peor es que tiene razón, Ana. Me rendí. Tuve miedo de lo que la gente pensaría, miedo de perder todo lo que construí». Ana movió la cabeza, con los ojos llenos de empatía. «Sofía, todos tomamos decisiones basadas en lo que parece correcto en el momento. Eso no te hace débil». «Pero yo siento que lo fui», murmuró Sofía. «Y ahora, escucharle decir que ama a Clara, fue como si todas mis esperanzas se desmoronaran de golpe». Ana permaneció en silencio por un momento, dejando que las palabras de su amiga flotaran en el aire. «¿Crees que él todavía siente algo por ti?», preguntó con cautela. Sofía se encogió de hombros, una sonrisa triste apareció en sus labios. «No lo sé. Pero está confuso. Él dijo eso. Y, en el fondo, creo que esa confusión significa algo». Ana apoyó el codo en la mesa, sosteniendo su mentón mientras reflexionaba. «Entonces, ¿qué vas a hacer?». Sofía suspiró, mirando nuevamente por la ventana. «Quiero luchar, Ana. Quiero mostrarle que estoy dispuesta a hacer lo que no hice antes». Ana sonrió levemente, pero aún había preocupación en sus ojos. «Entonces lucha, Sofía. Pero prepárate para lo que venga. Él necesita tomar su decisión, pero tú mereces ser feliz, independientemente de eso». Sofía asintió, sintiendo una determinación renovada formarse dentro de ella. «Gracias, Ana. Necesitaba escuchar eso. Para eso están las amigas. Ahora, ve a dar tu clase antes de que los alumnos empiecen a quejarse». Sofía rió suavemente, levantándose y tomando su bolso. Mientras caminaba hacia la puerta, sabía que el camino por delante no sería fácil. Pero, por primera vez, se sentía lista para enfrentar lo que viniera. Daniel estaba sentado en la sala de espera del hospital, hojeando distraídamente una revista vieja mientras esperaba noticias de su padre. La rutina de los últimos días lo había dejado exhausto, pero la preocupación constante hacía que no pudiera descansar. De repente, escuchó pasos rápidos y una voz familiar llamó su nombre. «¿Daniel?». Levantó la mirada, sorprendido al ver a Clara parada en la entrada de la sala, con su maleta de viaje a cuestas.
Su sonrisa radiante parecía iluminar el ambiente, pero la sorpresa en el rostro de Daniel era evidente. «Clara, ¿qué haces aquí?». Se acercó, dejando la maleta a un lado antes de abrazarlo calurosamente. No podía soportar estar lejos, Daniel. Estaba preocupada. No me contaste tantos detalles sobre el estado de tu padre, bueno, te extrañé. Daniel devolvió el abrazo, pero había algo en su postura que parecía hesitante. Es una sorpresa bastante grande, dijo con una pequeña sonrisa. Pero, ¿no tenías compromisos importantes? Clara se apartó ligeramente, sosteniendo sus manos. Nada que no pudiera posponer. Mi equipo puede manejar las cosas por unos días. Pensé que necesitabas que estuviera aquí.